¿Estás harto de tener que estudiar historia, leyendo libros enormes con mucho, pero con mucho texto? ¿Te resulta aburrido aprender historia? Pues prepárate porque en el vídeo de hoy haremos un viaje en el tiempo, para poder entender la historia de la humanidad, y sus antecedentes, a través de Minecraft, y algunos pixel art de apoyo. Abróchense los cinturones, porque el vídeo está por comenzar. Sin más, ni menos, inicio el vídeo de una buena vez. Según varios estudios, los dinosaurios han poblado la Tierra desde hace 230 millones de años aproximadamente. Como ya sabemos, estos se extinguieron hace mucho tiempo, pero ¿cómo? Pues una forma de explicar la extinción de estos seres, es la hipótesis de los científicos Luis y Walter Álvarez, ambos fueron padre e hijo. Esta hipótesis postula que hace 66 millones de años cayó un meteorito, que años más tarde se complementó esta idea, ya que se pudo calcular que el diámetro de este meteorito era de unos 150 kilómetros de diámetro, y que aterrizó en lo que hoy es la península de Yucatán, México. Dicho fenómeno fue suficiente para acabar con gran parte de la vida existente en ese momento. Esto que les acabo de contar solo es una hipótesis. Existe otra teoría que defiende que la extinción de los dinosaurios se debe a una cadena de expulsiones volcánicas. Esta teoría se apoya de varios estudios que demuestran que la temperatura de la Tierra tuvo un fuerte incremento, hace 66 millones de años, fecha que aproximadamente coincide con la extinción de los dinosaurios. En fin, no hay una respuesta fija, para poder explicar la extinción de los dinosaurios. Vayamos 300.000 años al pasado, porque ahí es donde comienza nuestra especie, el Homo sapiens, en el continente africano, en la época del Paleolítico. En esta etapa el hombre era nómada, es decir que viajaba de un lado al otro, por lo tanto no tenía un lugar fijo en donde establecerse. Se dedicaba a la caza de animales y a la recolección, principalmente de bayas y algunos frutos. A su vez, alrededor del año 130.000 a.C., el hombre empieza a dominar el fuego. Hace 100.000 años el Homo sapiens llega a Asia, hace unos 60.000 años logran llegar hasta Australia, hace unos 45.000 años llegan al continente europeo, hasta que finalmente el Homo sapiens llega a América, hace 35.000 años. La agricultura empieza a surgir hace 10.000 años, en la Edad Mesolítica, también conocida como la Edad Media de Piedra. Es en esta etapa cuando el estilo de vida nómada evoluciona a una vida sedentaria, es decir que se establece un lugar fijo en el que se habitará. 1000 años más tarde, en la Edad Neolítica, el hombre ya domina la agricultura, ganadería y los primeros pueblos empiezan a surgir. El hombre empieza a trabajar con metales hace 7000 años, esto lo podemos dividir en 3 edades. Edad del cobre. Edad del bronce. Y por último la edad del hierro. Es en Mesopotamia, entre el año 4000 y 3500 a.C., donde se crean los primeros sistemas de escritura. Y he aquí donde acaba la prehistoria e inicia la historia, nuestra historia, iniciando con la Edad Antigua. Algunas características importantes de esta edad son el surgimiento de las primeras ciudades, las cuales tenían un número mayor de estructuras y de habitantes a comparación de las aldeas. También surge el poder político con palacios y reyes, los primeros intentos de religiones con sacerdotes y templos, en donde se exige por primera vez el pago de impuestos. Las principales civilizaciones de esta edad fueron Mesopotamia, que como ya mencioné antes es aquí donde se considera el nacimiento de la escritura. Como dato curioso, el nombre de Mesopotamia quiere decir, en griego, tierra entre dos ríos, haciendo referencia a que esta civilización se acentuó entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que actualmente abarca Irak y Siria. Además de todo esto, Mesopotamia es considerada la cuna de la civilización humana, ya que es aquí donde surgieron las primeras organizaciones políticas. Después tenemos a la civilización del antiguo Egipto. Los egipcios fueron pioneros en medicina, pues es aquí donde se escribe el primer documento médico, el papiro Edwin Smith, documento quirúrgico que data del siglo VII a.C.
Además, la cultura del antiguo Egipto logró avances en astronomía. Creían que el sol, que por cierto ellos lo relacionaban con su dios Ra, tardaba 365 días en dar una vuelta, y cómo no olvidar la maravillosa arquitectura de esta civilización, con pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Giza. Por otra parte, en Europa, surge la civilización griega, importante por destacar en filosofía, con personajes como Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras, Demócrito, entre otros. Un concepto a destacar de esta civilización es la palabra democracia, que bueno, no es tan respetada hoy en día. En el mismo continente europeo, en Italia surge una de las civilizaciones más importantes, así es, estoy hablando de la civilización romana. Aquí hay que hacer énfasis en los aportes más importantes de esta civilización, empezando por su sistema de numeración, que hoy en día seguimos utilizando, siguiendo con sus acueductos, los derechos del ciudadano, el calendario juliano, donde los nombres de los meses se basaban en los nombres de los planetas, que para ellos eran dioses. ¿Y qué decir de su gigantesco imperio? Pero así puedo seguir nombrando a Cortés, pero me tomaría mucho más tiempo. Pero bueno, es aquí mismo donde concluye la Edad Antigua, con la caída del gran imperio romano, en Occidente, esto en el año 476 después de Cristo, según Edward Gibbon, un reconocido historiador inglés, considera que este imperio se destruyó por sí solo, a causa de faltarle el respeto a sus propias normas y principios. Por ejemplo, los emperadores hacían todo por conseguir más y más poder, reprimiendo la libertad del pueblo. Esto causó que el imperio se fuese debilitando cada vez más por batallas contra bárbaros, quienes invadían Roma de forma constante. Después de la caída de aquel imperio, inicia la Edad Media, período que sirvió como transición histórica para la sociedad, pues es aquí donde abunda la ignorancia entre el pueblo, lo que causó una serie de problemas que devastarían a la economía, principalmente con la peste negra, pandemia conocida por ser la más catastrófica en el mundo, pues acabó con la tercera parte de la población europea. La peste negra se transmitía en mayor parte por las picaduras de pulgas, de persona a persona, y posiblemente también por parte de ratas, que por cierto se desconoce la bacteria causante de esta enfermedad con certeza, ni tampoco se sabe si fue una variante de la peste bubónica, pues como ya mencioné antes, la desinformación y la ignorancia eran comunes. Además, eran pocos los que se atrevían a teorizar e investigar en aquel entonces el porqué de este fenómeno, pero un estudio de 2011, de Julio Martín y su grupo de compañeros científicos, lograron localizar bacterias en los restos exhumados de un cementerio inglés, y en diciembre del mismo año lograron encontrar el ADN de la bacteria. Resultó que se trataba de la Yersinia pestis. De hecho, es aquí donde la alquimia florece. Por ejemplo, se hablaba de la famosa piedra filosofal. Esta era una supuesta sustancia, sí, una sustancia, no una piedra, que convertía metales o materiales comunes en oro. ¿Que cómo terminó la peste negra? Pues se piensa que esto se superó gracias a los pocos sobrevivientes que no fueron contagiados. Parte de estas personas migrarían a las ciudades, lugar donde los salarios de trabajos comunes habían aumentado, ya que la mano de obra se había vuelto escasa, y la otra parte de la población superviviente que se había quedado en el campo, aprovechó las tierras abandonadas, para tratar de recuperar la producción agrícola y ganadera. Todos estos sucesos de superación e innovación, trajo consigo grandes avances, que le dieron un fin a la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, con dos importantes sucesos: la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, y el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón. Esta época trajo consigo una serie de cambios importantes para el desarrollo de la sociedad, con el Renacimiento y el humanismo. En el humanismo se coloca al hombre como el centro de estudio, dejando de lado a las creencias y a la religión. Una de las piezas de arte más famosas del humanismo es el hombre de Vitruvio. En esta imagen, realizada por Leonardo da Vinci, se representa el dibujo de un hombre con 4 piernas y 4 brazos, esto para poder estudiar la anatomía del mismo en 16 poses distintas, poses y posturas que da Vinci describía ideales para el cuerpo humano. Por otra parte, el Renacimiento es aquel período en el que se da un gran e importante movimiento cultural, intelectual y social, tomando como base ideas y conceptos del humanismo. Esto trae a la sociedad una nueva visión del mundo y del hombre. Tanto el humanismo y el Renacimiento surgen en Europa, específicamente en Italia.
Bueno, antes de hablar del descubrimiento de América por parte de Colón, hay que hacer paréntesis, para contar un poco sobre la historia del continente americano. De manera resumida, el hombre llega a América, en lo que hoy es Alaska, por el estrecho de Bering. Esto se da hace 15.000 a 40.000 años aproximadamente. Después el hombre se desplazaría al sur de América hace 12.000 años, muchos siglos después, entre el año 1000 y 1500 a.C., se destacan dos áreas en este continente, Mesoamérica en el centro y el área andina en el sur del continente. En ese mismo tiempo surgen las culturas madres del continente, en Mesoamérica la cultura olmeca y en las zonas andinas, la cultura chavín. ¿Por qué se les llama cultura madre? Bueno, se les denomina así, ya que son las primeras culturas en surgir, por lo tanto, se prestan como bases para las futuras culturas que llegarían más adelante. Mesoamérica se divide en tres periodos. Período preclásico, que va del 1500 a.C. al 300 después de Cristo. En este período es donde inicia la primera cultura. Como ya mencioné antes, hablo de los olmecas, quienes ya utilizaban una escritura jeroglífica. Además, ellos inventaron el juego de la pelota. Otra civilización importante que se dio al final de este período fue la cultura maya. Esta cultura se estableció en el sur de México y en gran parte de Centroamérica. Esta fue una de las primeras culturas en el mundo en usar el concepto del número cero. A su vez que estos pueblos amaban la astrología, pues crearon un calendario para tener un orden a la hora de hacer ciertas actividades, como el saber cuándo iniciaba un ritual o cuándo terminaría un ciclo de cosecha. Este calendario tenía diferentes sistemas. El más interesante Elos es el sistema Ja, en el que un año equivalía a 365 días. Saliendo de este período y de Mesoamérica, nos encontramos a la cultura chavín, que como mencioné antes, era la cultura madre, que serviría como base e inspiración a las próximas culturas andinas que estaban por surgir. Esta cultura empieza en el año 1200 a.C., casi a la par que la cultura olmeca. Ubicada en lo que hoy sería los Andes, en Perú. Curiosamente, esta cultura, de forma similar a la olmeca, realizaban cabezas de piedra, para representar a sus deidades. Pasando al período clásico, que se da en los años 300 al 950 después de Cristo, nos encontramos a la cultura teotihuacana, ubicada en el centro-sur de México. Tuvo su mayor apogeo en este período, llegando a tener entre 100.000 y 200.000 habitantes. Una característica a destacar de esta cultura fue su arquitectura, pues esta cultura construyó la pirámide del Sol, la segunda más grande de Mesoamérica. Muy cerca de esta construcción se halla la pirámide de la Luna, la cual se usaba para rendir culto a la diosa de la luna. Muy bien, ahora sigamos con el último período de Mesoamérica, el período posclásico, que inició en el año 950 y concluyó en el 1521, con la conquista de México, o bueno, en ese entonces eran los pueblos mexicas. Esto lo veremos más adelante. La civilización que más destaca en este período fue la azteca, o mejor conocido como el Imperio Azteca, y aquí se da la confusión sobre si es lo mismo azteca que mexica. Bueno, resumidamente, los aztecas venían de un lugar llamado Aztlán. Sobre su ubicación encontré dos teorías. La primera nos dice que Aztlán es ubicado en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos. La segunda nos indica que este pueblo se ubicaba en lo que hoy es Nayarit, México. Honestamente, no logré encontrar el dato correcto, pero lo que sí se sabe con certeza es que, después de esto, un grupo de este lugar migró un poco al sur, hasta llegar al centro de México. Digamos que este grupo era maltratado y esclavizado por el resto de aztecas. Es por ello que abandonaron Aztlán, y según algunas fuentes, estos creían que fueron elegidos por su dios Huitzilopochtli, deidad que los guiaría al lugar indicado para fundar una nueva ciudad, donde se establecerían. Después de muchos años intentando encontrar este gran lugar, hallaron un islote, que en pocas palabras es como una isla diminuta. Es ahí donde, según el mito, vieron un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Tomen este dato como algo simbólico, no como un hecho verídico. Es en este lugar y momento, donde este pueblo construye y funda la ciudad de Tenochtitlán, en el año 1325, además deciden cambiarse de nombre, de aztecas a mexicas. Según varios códices e historiadores indican que esto fue una supuesta orden de su dios. Recordemos que se le llama aztecas a los habitantes de Aztlán. Siguiendo esta regla, nos encontramos que mexicas se les denominó a los habitantes de México. Como conclusión, confundir a los mexicas con aztecas sería igual a confundirlos con aquellos que los abusaron y maltrataron. Del otro lado del continente, en 1438 en los Andes peruanos, surgiría la civilización e imperio más importante de Sudamérica, que más tarde se extendería por más países del sur de América. Así es, estoy hablando del Imperio Incaico.
Bueno, entre lo más destacado de los incas, tenemos que ellos diseñaron un sistema económico sin necesidad de una moneda, ya que cada habitante se dedicaba especialmente a un oficio y al dominarlo, su obligación era brindar esa profesión u oficio al resto de la comunidad. A cambio, el gobierno le aseguraba bienes y servicios para subsistir. Un oficio bastante interesante de este imperio, consistía en un prototipo de correo, donde un corredor tenía la obligación de mandar mensajes a destinatarios y traer de vuelta la respuesta al receptor. Este sistema de comunicación se ayudaba de un sistema de encriptación, llamado quipus, que traducido del quechua, lengua oficial de los incas, quiere decir nudos. Esto se trataba de una serie de nudos de cuerdas, con los cuales se formaban patrones únicos, que servían para registrar datos relevantes, como fechas importantes, pagos de impuestos, calendario, etc. Y como no mencionar a Machu Picchu, esta era una ciudad de suma importancia para los incas, construida en base a una montaña del mismo nombre, que por cierto, quiere decir ciudad vieja. Este sitio tenía bastantes funciones, por las cuales era visitado con frecuencia, desde estudiar el clima, mediante un observatorio, rendir culto al sol, hasta fue utilizado como un centro de comercio, donde se intercambiaban recursos preciosos y escasos, como plumas de colores, hojas de coca, algunas frutas y verduras, etc. Bueno, una vez contado todo esto, podemos seguir con el descubrimiento de este continente. Como todos hemos oído, es a Cristóbal Colón a quien se le atribuye el descubrimiento de América, pero ¿es correcto atribuirle dicho mérito? Pues como he dicho antes, el hombre pasó de Asia a América, por el ya conocido estrecho de Bering. Entonces, si nos ponemos muy específicos, fue aquel grupo de pobladores asiáticos, quienes llegaron primero al continente americano. Después de ellos se sabe gracias a algunos escritos provenientes de Islandia, que vikingos del mismo lugar, llegaron a Groenlandia, en el año 982 después de Cristo, y ya en 1492 Cristóbal Colón sale de España. Dicha orden fue mandada por los reyes del mismo país. Pero aquí hay que hacer énfasis en que ellos tenían planeado mandar a Colón a la India, en busca de especies y demás productos. Ellos no tenían ni idea de que existía un continente llamado América. Bueno, Colón al realizar el viaje terminó realmente en América, pero él creía que había llegado a India. Esto se debe a un error de cálculos matemáticos, cometido por cartógrafos de la época. ¿Y cuál fue ese lugar que pisó Colón? Bueno, se trata de la isla llamada Guanajaní, perteneciente a las Bahamas, un archipiélago del Océano Atlántico, en América obviamente. Una vez que Colón llegó a esa isla, decidió nombrar a sus habitantes, con el nombre de indios, ya que creía que eran habitantes de India. Es por eso que hoy en día, hay quienes siguen nombrando indios a personas de América. Después de esto Colón realizó 3 viajes más. En su segundo viaje, en 1493, llegó a lo que hoy es Puerto Rico. En su tercero, pisó lo que hoy sería el norte de Venezuela, y en su cuarto viaje, visitó las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y se estarán preguntando, ¿cómo es que se dieron cuenta que este terreno era parte de algo nuevo? Bueno, pues esto fue gracias a Américo Vespucio, un navegante de Italia, quien junto a otros españoles se percataron que aquellas tierras que visitó Colón no estaban conectadas con tierra europea. Se dieron cuenta que aquellas tierras formaban un nuevo continente, y de ahí se le nombró América. Sobre el año en donde se le reconocía a este continente como América por primera vez, encontré 2 fechas, una en donde según fue en 1499 y otra en donde dice que esto fue en 1507, desconozco el dato correcto. Todos estos viajes sirvieron para que otros navegantes se interesaran en explorar el nuevo continente. Uno de ellos fue Hernán Cortés. Desde España, él salió y llega a lo que hoy es el estado de Tabasco, México. Se encuentran con pueblos pertenecientes a la cultura maya, quienes deciden hacerles pelea, pero son derrotados por los españoles. Los nativos quedaron asombrados con esto y deciden darles tributo a los españoles. Después de esto, se dan más batallas sin mucho que destacar, pero también Hernán se alía con varias tribus cercanas, hasta que en agosto del mismo año, Hernán y sus hombres se enteran de la existencia de Tenochtitlan y del Tlatoani de esta ciudad. Este último básicamente era su emperador. Estoy hablando de Moctezuma. Es por ello que hacen una alianza con los tlaxcaltecas, principales enemigos de los mexicas. Recordemos que los mexicas eran los habitantes de dicha ciudad. Aquí hay que mencionar a un personaje importante para esta historia, me refiero a la Malinche. Esta era una mujer nativa de México que años más tarde sería un personaje importante
importante para la conquista de Tenochtitlán, ya que esta le ayudaría a Hernán, como traductora de la lengua de los mexicas, la cual era el náhuatl, hasta que finalmente en agosto de 1521 Tenochtitlán cae ante el imperio de Hernán y aquí ya se puede considerar la conquista de aquel territorio, y deciden nombrarlo como Nueva España, y Hernán queda como virrey de este territorio. Bueno, ahora pasemos a hablar de cómo fue la conquista de Perú. Se desconoce el primer contacto del imperio inca con europeos, pero José Antonio, un historiador peruano, considera que fue Alejo García, un navegante portugués, el primer hombre en establecer contacto con los incas, entre 1524 y 1526, pero fue Francisco Pizarro quien lideró la conquista de estos territorios, iniciando el proceso de conquista en 1532 y finalizando en 1572. Ahora hablemos de lo que queda del continente, siguiendo por Estados Unidos. Bueno, el primer contacto que tuvo este territorio con Europa, fue gracias a Juan Ponce de León, un explorador español. Si así es el primer hombre europeo en pisar territorio estadounidense, fue un español. ¿Y qué territorio descubrió? Juan Ponce llegó a lo que hoy es Florida, en 1513, y decidió nombrar ese trozo de territorio, con el nombre que mencioné antes. Después en este mismo lugar se funda la ciudad de Virginia, esta vez por un marino inglés, llamado Walter Raleigh. Este fue mandado por la reina de Inglaterra de aquel entonces. Después de esto varios grupos de colonizadores siguieron fundando colonias. Una que me gustaría destacar es la provincia de Nueva York, que fue fundada por colonizadores neerlandeses, en el año de 1664, pero para poder fundar esta provincia, antes dicho grupo de neerlandeses, tuvieron que comprar este territorio ya que estaba ocupado por un grupo de indios nativos, por el costo de $24, claro, de aquellos tiempos. Y bueno, el número de colonias, llegó hasta el número de 13, es por eso que se le conoce como las 13 colonias. Bien, ahora solo queda hablar de Canadá. En 1534 el explorador francés Jacques Cartier explora el golfo del río San Lorenzo. Este se encuentra cerca de Canadá, intentando poder acentuarse en alguna isla cercana, pero al llegar a tierras firmes, este fracasa en el intento, ya que pobladores locales molestaron con su presencia, y Jacques decidió volver a Francia. Más tarde en 1604, los franceses volverían a intentarlo, esta vez con Samuel de Champlain al mando. Este navegante logró fundar la ciudad de Acadia, lo que hoy en día sería Nueva Escocia, pero esta ciudad años más tarde sería destruida, a causa de los ingleses, quienes continuamente invadían colonias francesas ubicadas en Canadá, para tenerlas en posesión suya. Otra colonia importante que surgió en Canadá fue Quebec, que hasta la fecha se mantiene. Sin duda alguna el proceso de conquista de América fue duro, dejando a muchos heridos y muertos, además de tierras saqueadas y recursos explotados a más no poder, pero en mi opinión este proceso de descubrimiento y conquista del continente americano fue de gran ayuda, para el futuro que tendría el continente, pues ya que se hizo un intercambio de conocimiento y de nuevos materiales entre América y Europa. Siendo realistas, antes de la llegada de los europeos a este continente, los nativos de América, no tenían el avance tecnológico y social que Europa sí tenía, sobre que si los españoles o británicos deberían disculparse, por los daños causados a América durante su conquista, pues nuevamente en mi opinión, no, se me hace ridículo que alguien se disculpe por algo que ni siquiera hizo. Bueno, hasta aquí la primera parte de este viaje por la historia. En la siguiente parte veremos las revoluciones científicas e industriales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, así como lo que está pasando en las últimas décadas. Esta segunda parte no saldrá pronto, probablemente se publique dentro de 2 meses. Por último quiero recomendar el canal del youtuber Nimok, ya que fue gracias a él del cual tomé esta idea. Por cierto, las fuentes estarán en la descripción del vídeo, así como la música utilizada. Por cierto, si consideras que algún dato que se menciona en este vídeo es incorrecto, por favor hazlo saber en la caja de comentarios. Sin más que decir, me despido.